Qué privilegio el poder estar aquí frente a ustedes y hoy traer esta palabra y esta serie de mensajes que Dios ha estado hablando durante estas últimas 2 semanas. Pensé que la iglesia iba a estar un poquito más vacía para mi descanso y mi tranquilidad, pero no es así. Porque hoy tenemos más de 100 colaboradores en el campamento de los jóvenes. Sí, un aplauso fuerte, eso es realmente digno de celebrar. Y de nuestros colaboradores de Juncos hay muchos. Y como quiera, aquí hay muchas personas porque Dios se encarga de traerlos a este lugar para escuchar un mensaje que yo estoy segura que de la misma forma que me ha bendecido a mí, te va a bendecir a ti. Dile a la persona que tienes a tu lado, qué bueno que estás aquí, qué bueno que llegaste, qué bueno que viniste conmigo, que no te quedaste durmiendo. Ahora mírate a la que está detrás, dale un high five y dile, I'm so glad you're here. Si te atreves, si no te atreves, yo respeto. A veces no estamos como que con muchas ganas de saludar a la persona que está al lado y atrás. Yo lo respeto, tranquilo, tranquila. Bueno, mi nombre es Chelibel, para los que no me conocen, soy la esposa de Pastor Gino y estas son mis oportunidades de defenderme de cada vez que se para aquí a hablar, ¿verdad que sí? Pero no lo voy a hacer porque yo soy misericordiosa y amo a mi esposo. Y vamos a continuar hablando en la serie que comenzamos la semana pasada que se llama Profundamente Humanos y Completamente Espirituales. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada con nosotros? ¿Escucharon por YouTube? ¿Estuvieron en el metro, en el oeste, en nuestros diferentes campus? De verdad que fue un mensaje que a mi entender, cuando yo lo escuché, me ministró, me liberó, me retó de muchas maneras. Y aquí es donde nosotros comenzamos a explorar la conexión entre nuestra humanidad y nuestra espiritualidad. Y es que usualmente nosotros pensamos que para poder ser completamente espirituales tenemos que despegarnos de nuestra humanidad. Para poder alcanzar aquellas cosas que pensamos que son espirituales tenemos que deshacernos de nuestra humanidad y la realidad es que no es así. La semana pasada nosotros hicimos un acercamiento a la humanidad de Pedro, donde pudimos ver ese proceso de cuando Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a fallar. Y él le dice, jamás yo te voy a fallar. Desde un corazón honesto, porque él estaba claro que él no le iba a fallar a Jesús. Sin embargo, vimos el proceso de cuando llegó la oportunidad de decir, sí, yo conozco a Jesús, sí, yo caminé con él. Pedro hizo exactamente lo que Jesús le había dicho. Le falló y le falló 3 veces antes de que cantara el gallo. Y entonces vimos cómo Jesús, luego de resucitar, va y lo busca al lugar donde Pedro regresa para decirle, en otras palabras, quiero invitarte a mi plan nuevamente, a pesar de que sientes que estoy decepcionado de ti. Y así es Dios. En esta serie vamos a contemplar y vamos a ver cómo, así como hizo con Pedro, que se acercó a él en su humanidad y le dijo, te amo. Y nada de lo que tú hiciste a mí me sorprendió. E invitó a Pedro a mirarse a él mismo, porque para podernos conocer a nosotros mismos tenemos que conocer a Dios primero. Y para conocer a Dios tenemos que conocernos a nosotros. Una va de la mano de la otra, las dos actúan interdependientes. No podemos querer conocernos a nosotros mismos sin antes conocer a Dios. Y hace unas semanas atrás nosotros hicimos unos tests de liderazgo a los directores de este campus. Mi esposo y yo ya lo habíamos hecho en nuestra casa y mi esposo anteriormente lo había hecho con otro grupo de líderes, donde estábamos descubriendo nuestras voces de liderazgo. Y fue bastante interesante porque cuando yo termino mi test y le digo a mi esposo, mira lo que salí, él me dice, no me parece que esa sea tu voz de liderazgo. ¿Cómo que no? Si yo contesté las preguntas muy vulnerablemente y sinceramente, me dice, hazlo otra vez. Porque a él le pasó, cuando él lo hizo en ese lugar donde habían otros líderes, tuvo que hacerlo otra vez. Y es que muchas veces nos conocen más las personas que están cerca de nosotros de lo que nosotros nos conocemos porque tendemos a esconder las partes que nos causan vergüenza. Y no queremos reconocer que somos de cierta manera y entonces esos tests a veces terminan virados y no eres lo que... Y cuando tu esposo lo ve te dice, mami, hazlo otra vez, pues... O sea, no es que haya algo malo en ti, pero no creo que esa sea tu voz de liderazgo. Ciertamente, cuando lo hice 3 veces más, salió mi verdadera voz. Y me conocí un poquito más. Pero no sé qué tal si nosotros
me permiten junto a ustedes continuar viendo cómo nos conocemos a nosotros, conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros, porque así es el proceso de conocer a Dios y conocernos a nosotros una y otra vez. Y vamos al libro de Génesis, que hay una historia que yo estoy segura que la mayoría de ustedes conocen sobre los primeros humanos, en donde precisamente nos habla de esta tendencia que tenemos de tratar de esconder quiénes somos delante de Dios y quiénes somos delante de los demás. Ven conmigo. Vamos a leerlo juntos. Génesis 3, 1 al 10 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En este momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y una buena pregunta que podríamos hacernos luego de esta lectura sería: ¿qué parte de ti escondes delante de Dios y de los demás? En mi caso, sería muy interesante saber qué parte escondo de mí. ¿Quieren saber? No quiero decirla, pero la voy a decir. Voy a ser la primera vulnerable. Mira, la parte de mí que yo quizás escondo muchas veces. Y a lo mejor ustedes, algunas de las personas que están aquí, o mi esposo, que la tengo muy cerca, me dicen: tú no la escondes, se te nota. Pero bueno, la trato de esconder bastante, y es el perfeccionismo. Y el perfeccionismo no es algo de lo cual yo me quiera sentir muy orgullosa, porque el perfeccionismo es sinónimo de querer tener todo cuadrado. El perfeccionismo es sinónimo de querer controlar todo lo que está a mi alrededor. El perfeccionismo puede ser también sinónimo de que flagele a las personas que tengo cerca de mí con exigencias que ni yo misma puedo cumplir. Quizás el perfeccionismo puede ser que sé cuánto he trabajado, que sé cuánto he hecho las cosas, que sé cuánto me he esforzado, y al final digo: es que yo me fajé. Y pierdo de perspectiva que es por causa de Dios que he logrado las cosas. El perfeccionismo puede hacerme sentir poco agradecida, inconforme con la vida. Así que esto es algo que yo necesito muchas veces esconder de mí, porque me da vergüenza, de las personas, porque quizás puedan esperar de mí una mejor percepción de la vida. Y otra cosa que quizás puedo esconder de mí es que no disfruto jugar con mis hijos. Quizás puedo presentar una mamá que me encanta estar cerca de ellos y me fascina besarlos y apretarlos, pero yo quiero que ellos se entretengan solos para poder ver qué yo necesito en mi vida. ¿Y qué hago? Le exijo a mi esposo que disfrute jugar con ellos. Disfrútalo, que se te note en la cara. Gracias, Jesús. ¿Me permiten? Así que son cosas que a veces necesitamos esconder de las personas y de los demás, porque no nos dan orgullo y nos traen un poco de vergüenza. Y cuando tratamos de escondernos ante los demás aquellas cosas que intentamos ignorar y que tratamos de esconder de Dios, es lo que los teólogos suelen llamar construyendo el falso yo. Es el falso yo. Y el falso yo ha pasado por varios nombres en la historia. Quizás a ti se te hace más fácil entender el falso yo con la carne o la vieja criatura. Y nuestro pastor Jonathan Ocasio lo dice de esta manera: el falso yo es la identidad que nace en cada uno de nosotros por miedo a que Dios no pueda amar lo peor de nosotros. Entonces, el falso yo se alimenta
y crece de todo. Experiencias que nos marcan para bien como experiencias que nos marcan para mal. Puede alimentarse y crecer en la inocencia de un niño que es constantemente elogiado por sus padres, como puede también crecer y alimentarse en una niña que fue victimizada. Crece porque quizás lo hacemos, el falso yo lo creamos para protegernos del dolor, o quizás porque pensamos que nuestro valor está ahí. Entonces puede crecer del orgullo. Y hay personas que tratan de no ir mucho a lugares concurridos, por ejemplo la iglesia, porque en estos lugares son donde se hacen las preguntas un poco más íntimas. Y si te encuentras con una persona como Gino, peor, mi esposo, porque los que conocen a Gino saben que él es capaz de preguntarte la primera vez que te conoce, ¿y cómo te ves de aquí a 5 años? Y entonces, esas son el tipo de preguntas profundas que crean en la persona que tiene un poco de vergüenza de su vida, un maremoto de emociones. Porque a lo mejor la última vez que viniste a la iglesia, viniste contando un logro en tu trabajo, un ascenso, una meta, y cuando vuelves dices, no voy a regresar porque si me preguntan por esto que logré, les tengo que decir que estoy desempleado. Les tengo que decir que no me está saliendo tan bien como pensaba. Les tengo que decir que los negocios no me están saliendo, y entonces allí es que crece el falso yo. Eso es lo que hace el falso yo. El falso yo puede ser muchas cosas, pero siempre es una identidad que adquirimos fuera de lo que verdaderamente somos. El falso yo es la identidad que llevamos y que no se nos dio al principio. Pero hay una buena noticia. Y es una buena noticia que viene acompañada de una sombra oscura. La buena noticia es que tú eres amado y amada sin restricciones, sin condición, que eres amada y amado como de formas que tú no puedas imaginar. Pero la sombra oscura es el pecado. El pecado es lo que nos hace creer que no somos completamente amados. Y estas dos fuerzas están luchando se encuentran a través de toda la historia bíblica de Génesis, Apocalipsis. La fuerza de la gracia y la fuerza del pecado, y luchan en nosotros, en toda nuestra historia personal. La fuerza de entender la convicción de que soy amada, de que soy aceptada completamente como soy, la fuerza que me hace creer que necesito hacer algo para ser aceptada, para ser aceptado y para ser amado. Mira, el psicólogo David Benner dice, el falso yo es el resultado trágico de tratar de robar algo de Dios que no teníamos que robar. Si nos hubiéramos atrevido a confiar en la bondad de Dios, habríamos descubierto que todo lo que jamás podríamos anhelar sería nuestro en Dios. Y una de las formas de medirnos a nosotros para saber si estamos operando en el verdadero yo o en el falso yo es haciéndonos una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuánto verdaderamente me importan las otras personas? Porque cuando el falso yo está en todo su esplendor, de repente mi interés personal, mis intereses son más importantes que las otras personas. Ya la empatía juega un papel menos importante, el sentir lo que otros sienten, el querer ayudar a mi prójimo, y cuál es mi prójimo, aún hasta mi enemigo, el ver con ojos de compasión y con empatía va desapareciendo. Esa es una de las formas de poder medir nuestros momentos si estamos operando bajo el falso yo. Comenzamos a vivir el falso yo cuando las buenas intenciones e ideas que una vez ardían en ti van desapareciendo. Lo que te apasionaba, esas ideas buenas, esas intenciones buenas van desapareciendo. Y lo triste de esto es que no hay una máscara más astuta para esconder el falso yo que la máscara de la espiritualidad. Mira, en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 5:20, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Y un poco más abajo en el capítulo 7 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Porque cuando nosotros vivimos a través del falso yo, no permitimos que Dios nos conozca.
Y en este ejemplo Jesús está diciendo que profetizar en su nombre, que echar fuera demonios, que ser buena persona, que hacer buenas obras, no es sinónimo de que Dios nos conozca a nosotros. Aquí Jesús lo que estaba diciendo era que el disfraz de la religiosidad y del falso yo era el disfraz más detestable que cualquiera podría usar. En definitiva, podemos concluir que no podemos ser conocidos por Dios escondiendo lo que verdaderamente somos, ni tan siquiera nuestra falsa espiritualidad, ni tan siquiera nuestras buenas obras. Sea por vergüenza o por orgullo, mientras escondemos nuestras debilidades ante Dios, nuestras inclinaciones malas, nuestra vergüenza, no podremos nunca ser conocidos por Dios. Una vez un pastor muy sabio y mayor, mira lo que dijo: no sé hasta qué punto sirvo a la iglesia por amor, desinteresado, y hasta qué punto uso la iglesia para alimentar mi propio ego. Todo lo que sé con certeza es que ambos están en mí. Y eso nos pudiera pasar a todos los que nos paramos aquí a cantar, a tocar un instrumento, a predicar, a todos aquellos que tienen la oportunidad de influenciar a otras personas haciendo cosas buenas o haciendo cosas para Dios. Podemos pararnos aquí y realmente estar haciendo lo que hacemos con un genuino interés de que conozcan ustedes a Jesús, de que se convenzan que Jesús es la verdad, porque creemos que Él es la verdad y la vida. Realmente podemos tener un genuino deseo de que vengan a los pies de Jesús y puedan entregar toda su vida a Él. Pero también yo estoy frente a ustedes predicando con un interés propio. Puedo estar aquí predicando con un interés propio. Los chicos pueden estar cantando o tocando. ¿Por qué? Porque quizás estoy esperando la afirmación de ustedes con sus rostros que hagan. Quizás los que están cantando puedan estar esperando que cuando ustedes terminen de cantar le digan que bien cantaste, de verdad que fuiste el más que brillaste. Y la realidad es que ambos están luchando dentro de nosotros, y lo hermoso de esto es que Dios sabe que yo estoy luchando con eso. Pero si yo no sé que Dios lo sabe y que aún así me ama, yo voy a tener la tentación de esconderlo de mí y delante de Dios. Y entonces estoy creando mi falso yo. Pero al yo conocerlo, al yo entender que yo soy profundamente humana, como soy profundamente espiritual, y que Dios no me dice: oye, Shelibel, qué vergüenza que estés pensando de esa manera con un interés propio, qué decepcionado estoy de ti, sino que Él me mira con ojos de compasión, conoce mi condición, me ama como soy, y que yo lo pueda entender. Entonces comienzo a construir mi verdadera identidad en Él. Porque no tomo mi identidad de lo que tú me puedas afirmar, sino de lo que Él dice que yo soy. Y Dios sabe esto. Qué hermoso saber que las Escrituras están llenas de referencias que nos informan que Dios puede, que Dios quiere, que Dios anhela, que nos mostremos ante Él tal y como somos, para recibir su amor, sin temor, sin vergüenza. Y la más clara de ellas se encuentra en 1 Juan 4:18. Mira lo que dice: en el amor no hay, vamos todos juntos, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Qué hermoso vivir relaciones, que sintamos que vivimos un amor puro y real sin ningún tipo de temor. Y una buena pregunta que pudiéramos hacernos sería: ¿cómo se ve el temor y qué causa en nuestra vida? ¿Cómo se ve el temor? Se ve en la constante preocupación que tenemos por la aprobación de los demás. Se ve quizás en la forma que seguimos mirando el teléfono, nuestro Instagram, cuántos de nuestros seguidores le dieron like a esa foto que subí mientras estaba cenando con mi esposo en la cena de aniversario, en vez de estar realmente presente para la vida de la persona con la cual estoy cumpliendo aniversario. Se ve en esa búsqueda obsesiva de tratar de llenar con experiencias esas habitaciones vacías que todavía están en tu corazón. Así se ve el temor. ¿Y qué causa? Léelo conmigo. El temor causa en nosotros un deseo compulsivo de proyectar la más superficial versión de nosotros para vernos de cierta manera, mientras que nuestras partes más profundas quedan completamente desatendidas. Entonces, ¿qué es y de dónde viene el temor? ¿Cómo tratamos de lidiar con él y cuál es la solución?
una palabra sencilla sobre qué es y de dónde viene el miedo. La respuesta es el pecado. Pecado, y te voy a decir lo que significa la palabra pecado. Bíblicamente podemos pensar que es un problema que está tanto fuera como dentro de mí. Bíblicamente es un problema que está tanto afuera como dentro de mí, y me gustaría que pudiéramos definirlo en una palabra como también en una imagen. Y en una palabra, pecado significa un intento de satisfacer mis más profundas necesidades con mis propios recursos. Más allá de quizás quebrantar esas líneas morales que conocemos, que están escritas en la palabra, que nos han enseñado de generación por generación, es tratar de ser nuestro propio Dios. Eso es pecado. Es cuando tratamos de ofrecernos a nosotros mismos satisfacción, intimidad, seguridad, por medios que yo puedo controlar. Por ejemplo, me quiero sentir seguro, y eso es una necesidad básica del ser humano, es una necesidad buena. Yo me quiero sentir seguro, pero en vez de ir en busca de Dios para que Él afirme mi identidad en Él y me dé seguridad, entonces yo busco la afirmación en las personas que están cerca de mí, que me importan. Y eso hace que yo sea una persona en el trabajo, otra persona en la iglesia, otra persona en la familia, gastando mis energías para poder buscar afirmaciones que solamente Dios nos puede dar y que no funcionan. Entonces, ya yo te mostré lo que es pecado. Ahora te voy en una palabra, en un significado, que es el intento de satisfacer mis más profundas necesidades con mis propios recursos. Ahora te voy a demostrar lo que es pecado en una imagen. Ve conmigo. Génesis 2:25 dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Qué hermosa imagen, qué hermoso momento, qué hermoso tiempo, ¿verdad que sí? Pero esto se vino abajo con una mentira. ¿Y cuál fue la mentira? La mentira, muchos de ustedes la conocen. La mentira que dijo aquella serpiente que dice la palabra que era más astuta que todos los animales salvajes que Dios había creado. ¿Y cuál fue la mentira? Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Aquí podemos ver cómo el enemigo viene a una mujer que estaba acostumbrada y rodeada de un amor de un padre incondicional, que le había enseñado lo que era depender de él, que ella había sentido lo que es sentirse segura y satisfecha en su totalidad. El enemigo viene con una idea, porque así opera el enemigo, con ideas que contienen semillas de verdad, pero no es una completa verdad, es una torsión de la verdad. Y entonces comienza a sembrar la desconfianza y la inseguridad en el corazón de ella con esta media verdad, degradando así la figura de este padre terrenal que ella tenía, de este padre perfecto que ella tenía, degradando la imagen de un padre que suplía todas sus necesidades a una figura de un mentor útil. Entonces el enemigo viene y hace que ella comience a dudar. Y realmente él está a cargo de mis necesidades, y realmente yo puedo confiar en que estoy segura en Él. Entonces ahora el enemigo está tratando de hacerle sentir, tu Padre Dios, Él no está directamente diciéndole, quebrantando la figura de un padre, del Padre de Dios, oyendo en contra de la relación que ella tiene con Dios, oyendo en contra de Dios directamente, no, porque no viene con un cuchillo. No viene directamente, porque el enemigo no trabaja directamente atacando eso, porque lo vamos a descubrir. Viene con una media verdad. Y le comienza a hacer sentir que ya este Dios, escucha bien, porque tú puedes haber estado ahí, que suplía todas sus necesidades y que estaba ahí para llenar todo su corazón y que no le hacía falta nada más. Ahora este Dios es alguien que sí me puede amar de manera general, que sí quiere mi bien, y que me puede dar buenos consejos, y yo puedo tomar los consejos que yo entienda que son para bien, y los que no los desecho. Porque así es que opera el enemigo en nosotros, degradando esa figura que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol, socavando la confianza que Dios había sembrado en el corazón de Eva. Mira lo que dice Ignacio de Loyola. Él fue un soldado, sacerdote español, que dice:
define el pecado de esta manera. El pecado es una falta de confianza en que lo que Dios quiere para mí es mi felicidad más profunda. A mí me hace mucho sentido esa definición. Entonces, esto te lleva a intentar controlar tu propia felicidad. Porque ya el enemigo ha logrado insertar en tu mente que no necesariamente Dios sabe lo que tú necesitas y qué es lo que te hace feliz. No es cierto, no van a morir, le dice la serpiente. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y entonces ahí le lanza la mentira descarada que si se lo hubiese dicho en un principio no lo hubiera creído. Vas a llegar a ser como Dios. En otras palabras, podrás satisfacer tus necesidades más profundas a tu manera, a tu forma, con tus opiniones. Dándote tú mismo la seguridad que necesitas. Fíjate, las Escrituras no llaman al enemigo el tentador del comportamiento inmoral, lo llaman el padre de toda mentira. ¿Tú has sentido esas ideas en tu mente en algún momento dado? Te voy a decir cómo puede ver. Estás tratando de lograr algo muy importante para ti, lo intentas una y otra vez y te salió mal y de repente sale por tu boca, todo me sale mal. Pero no todo te está saliendo mal. Cuando lo puedes ver desde la perspectiva de Dios, tienes un montón de cosas que te han salido bien y que Dios ha permitido que logres y que obtengas y que estés viviendo hoy. Solo que esa mentira que el enemigo puso en tu mente, te la pudiste creer y dijiste y salió por tu boca, todo me está saliendo mal, nada me sale bien. No logras cumplir una meta que hace mucho tiempo te estás proponiendo cumplir y de repente sale por tu boca, nunca puedo lograr nada. ¿Cuántos han estado ahí? Nunca puedo lograr nada. Pero realmente eso es una media verdad. El padre de toda mentira se encarga de sacarte de la confianza y de decirte y tener voces con ideas, medias verdades, pero tengo que decirte que hay una voz que se llama la voz del Espíritu Santo, que cuando nosotros volvemos a la intimidad con Él se encarga, a Él le dicen el abogado, el que te defiende. El que de repente escuchaste una idea de una media verdad, pero el abogado te dice, eres amado, eres amada. Yo estoy a cargo de tus más profundas necesidades. No me he olvidado de ti. Espera, ten paciencia. Porque así como están las ideas, semiverdades, está la voz del abogado, nuestro Espíritu Santo, que nos regresa una y otra vez a su intimidad y a nuestro verdadero yo. ¿Y cómo trabajamos? ¿Cómo nosotros tratamos de manejar el miedo como seres humanos? ¿Cómo nosotros tratamos de manejar este miedo? Con ropa temporera. Que fue lo que sucedió exactamente con Adán y Eva, que luego de que se le abrieron los ojos, ¿qué hicieron? Buscaron hojas de higuera y comenzaron a buscar una solución temporera y se pusieron las hojas de higuera y eso significa que el ser humano sintió por primera vez la necesidad de taparse, de tapar algunas partes mientras dejaba al descubierto otras. Y desde ese momento la tendencia de escondernos delante de Dios, de escondernos delante de nosotros mismos, de escondernos delante de la gente, ha seguido hasta el día de hoy. Nunca hemos dejado de sentir la necesidad de hacer lo mismo. Y el verdadero problema con esto es que esto funciona de forma temporal. El verdadero problema del falso yo es que funciona de forma temporal. Porque esta situación de yo tomar algo temporal para cubrir mi miedo, mi temor y mi vergüenza se puede ver con un like más, un follower más en tus redes sociales. Se puede ver como el cumplido de esa persona que tanto te importa. Tienes un vacío de seguridad y de repente alguien te dijo, qué bella te ves y te sientes seguro, tu esposo, tu esposa o alguien que para ti es importante. Y de repente lograste encontrar tu estado físico, el que tú tanto querías, y ahí es que te vestiste temporalmente de una seguridad. Trabaja de forma temporal porque las hojas de higuera se marchitan, se secan.
Y todo lo que nosotros querramos poner para tapar nuestra vergüenza, nuestro dolor, se va a marchitar y vas a tener la necesidad de buscar otra y volvértelo a poner, buscar otra y volvértelo a poner, pero se va a seguir marchitando porque no funciona. Las ropas temporales no funcionan. Y lo triste fue que Adán y Eva, sin saberlo, lo que estaban haciendo era protegiéndose del amor de Dios. No se estaban protegiendo del dolor realmente, se estaban protegiendo del amor de Dios, porque eso es lo que pasa cuando no vamos a Él para que nuestras necesidades más profundas sean suplidas. No estamos dejándonos amar por su perfecto amor. Yo voy a pedir a Jesús que me acompañe. Porque no podemos reconocer que nos ama. Se nos hace difícil reconocer que nos ama completamente humanos y completamente espirituales. Entonces Génesis 3 parece una historia sacada de Disney, pero es una historia de la vida real. Es una historia de la vida real. Dios termina expulsando a Adán y Eva del jardín. Génesis 3:24 dice, luego de expulsarlos, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Los expulsa, cierra la posibilidad de una intimidad nuevamente con Él, porque lo que hace el falso yo es que nos aleja de Dios. No es que Él se quiera alejar de nosotros, es que nosotros no le damos nuestro real yo. Y entonces vamos alejándonos y cada hoja de higuera que nos ponemos y cada cosa que ponemos para tapar nuestro dolor y vergüenza nos hace que nos alejemos más y entonces sentimos que hay espadas que no nos permiten realmente hablar íntimamente con Jesús. Pero podemos ver que esa entrada de regreso a una vida plena, libre y abundante para la cual tú y yo fuimos creados es posible. Es posible. ¿Cuál es la solución? Desvestirnos. Desvestirnos ante Dios. Sabes que de todas las religiones que hay en el mundo, la única que habla de un Dios que vino al mundo y murió para salvarnos a nosotros mismos de nuestras hojas de higuera es el cristianismo. Es la que habla de Jesús, que vino y dijo, voy a sentir lo mismo que sientes tú. Y te voy a enseñar cómo acercarte nuevamente en intimidad ante un Padre que no siente vergüenza por ti, sino que siente compasión. Y te ama completamente humano, como que te ama también profundamente espiritual. La solución bíblica a la tragedia del falso yo es desvestirnos delante de Dios, es quitarnos las hojas de higuera, es despojarnos de toda falsa pretensión, falsa protección en la presencia de Dios, porque esa es la única manera en que realmente tú y yo nos vamos a sentir completamente amados. Mira lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está estropeada por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y una buena pregunta: ¿abandonarías tú hoy todas tus defensas contra su amor? ¿Abandonarías hoy todo lo que levantas y has levantado y has venido creando tanto tiempo para que no te conozca tal cual eres, para que no te dé vergüenza a ti, para que no te dé vergüenza frente a los demás? Hoy estás dispuesto a soltar tu disfraz. ¿Qué tal si hoy comienzas quitando tu viejo yo? Desde la perspectiva que esa mirada de compasión que Dios le dio a Pedro, Pedro pensó que lo estaba mirando decepcionado, pero lo miró con compasión. ¿Qué tal si imaginas la mirada de Jesús con compasión mientras te estás despojando? Mientras estás reconociendo las cosas que has hecho en toda tu vida para tratar de satisfacer lo único que Dios puede satisfacer en ti. ¿Sabes qué? Una buena pregunta es que cuando te miras al espejo, ¿qué ves? ¿Te amas?
te aceptas, te sientes amado completamente, tal y como eres, por Dios y sin ninguna vergüenza. Una vez conocí a una madre de 4 hijos. Yo tenía solamente a Adrián y le expresé mi preocupación de que mi hijo Adrián, cuando creciera, pudiera ser expuesto a estas páginas que pudieran dañar su identidad en Jesús. ¿Saben de lo que hablo? Tenía temor de que él le pasara eso, porque en aquel tiempo mi esposo y yo éramos consejeros de jóvenes por varios años y esto es como un perro que muerde a tantas personas y mi temor consumía mi corazón de Adrián. Y yo decía, y ella me dijo, cuando descubrí a uno de mis hijos viendo este material, me senté con él y él con su mirada abajo, yo le levanté la cabeza y le dije, vamos a hacer un trato. ¿Qué tal si cada vez que entras a estos websites y haces lo que tengas que hacer, vienes donde mí me lo dices? Yo te prometo que no te voy a juzgar. Yo te prometo que no me voy a sentir decepcionada de ti. Yo te prometo que vamos a orar juntos. Vamos a hacer un trato. Cada vez que lo hagas, ven donde mí. Y así pasó. Ella me cuenta que cada vez que pasaba iba donde su mamá, va con la cabeza abajo, su mamá le levantaba la cabeza y le decía, vamos a orar. Y en la oración decía, Señor, permite que mi hijo pueda entender que tú llenas todas sus necesidades y que no necesita satisfacérselas por él mismo, porque tú conoces cuál es su felicidad plena. Una y otra vez esta oración iba con él, con su hijo. Una y otra vez le levantaba la cabeza, una y otra vez borraba la vergüenza. Y un día le dice, ¿por qué tú no has venido más donde mí? ¿Todo está bien? Mami, hace mucho tiempo no he sentido la necesidad de entrar. Y siento que soy libre. Puedes ponerte de pie conmigo. Uno de mis deseos más grandes en mi vida es que yo pueda entender esto, porque yo estoy en la misma loseta que estás tú, que yo lo pueda entender delante de Dios para así yo poder dárselo a entender a mis hijos. Porque si yo no lo practico con mi propia vida y con la vida de los demás, ¿cómo lo voy a practicar con mis hijos? Y yo poder entender esto me va a hacer entender que yo puedo ir delante de Dios, no con mi cabeza abajo, sintiendo vergüenza, sino diciéndole, esta es mi humanidad. Y tú me conoces mejor de lo que yo me conozco. Ayúdame a ser libre. Ayúdame a amarme como tú me amas. Ayúdame a construir mi verdadero yo, la identidad que me diste en un principio. Y quiero decirte que esto no es una meta. Esto no es un lugar a donde llegar, esto es un viaje. Te vas a ver en muchas ocasiones poniéndote las hojas de higuera y caminando. Adrián me dice, mamá, es que no sé obedecer. Y yo le digo, yo tampoco. Pero tú sabes lo que llevo, que cuando me doy cuenta, rápido, pido perdón, me enderezo y empiezo a tratar de hacer las cosas bien. ¿Y sabes qué, Adrián? A veces vuelvo y lo hago mal. Mamá, es que soy un tonto. Estoy trabajando con su autoestima. No, porque hacer las cosas mal no significa que eres un tonto, Adrián. Significa que eres humano y es normal. Yo quiero que tú entiendas que yo te amo tal y como tú eres. Y que tú tienes la capacidad de hacerlo bien las veces que tú quieras hacerlo bien. Y a veces por relajar le digo, tonto es el diablo, que se cree que puede vencer la voz del Espíritu Santo que nos dice que somos hijos amados. Que lo ha logrado en muchas ocasiones, pero te tengo que decir que está la posibilidad que, tú estás en este viaje de ponerte las hojas de higuera y volvértelas a quitar y estás en el mismo viaje y llevas tiempo en ese mismo viaje, pero va a llegar un momento dado que si tú entras en esa intimidad y todos los días escuchas la misma voz diciéndote, te amo, eres mi hijo, eres mi hija, eres valorado tal y como eres. Y todos los días escucha la misma verdad, Quizás estás escuchando la mentira del diablo, pero la voz del Espíritu Santo es más fuerte cuando queremos hacerla fuerte en nosotros. Y mientras más verdad en intimidad, acercándome a Jesús intencionalmente, porque conozco cuál es mi condición, que le creo mucho a la voz del enemigo, que le creo cuando me dice que no valgo, que no puedo, que soy menos, que no soy capaz. Como conozco esa condición, me tengo que acercar más a Él para que me hable más al oído y al corazón. Y entonces eso es lo que Dios está haciendo hoy contigo, iglesia, y conmigo. Y yo quiero orar
Y yo quiero orar para que cuando cantemos esta canción podamos derramar nuestro corazón y nuestro espíritu delante de Él. Porque quiero decirte una cosa, que está aquí mirándote con compasión y no con vergüenza. Está aquí diciéndote: te acepto tal y como eres. Vamos a empezar este viaje juntos. Y si hoy es un día que tú quieres regresar a Jesús, Señor Jesús, quiero volverte a aceptar como mi guía, mi Padre, no aceptando unas cosas sí y otras no. Y quiero comenzar a tener la experiencia de ser hija o hijo contigo. Este es el día. Levanta tu mano donde estás. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti si eres tú esa persona que quiere volver a Jesús, volver a esa relación íntima con Él. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si tú estás aquí y sientes que su mirada sobre ti a veces te hace sentir avergonzado, o la mirada de las personas que tienes cerca a veces te hacen sentir avergonzado porque sientes que no estás cumpliendo con un estereotipo, también Dios está aquí para sanar esa identidad. Vamos a cantar esta canción. Si tú deseas pasar al frente, arrodillarte, llorar, donde tú estés, lo que tú quieras hacer, yo sé que Él está aquí, algo hermoso está haciendo en nuestros corazones. Gracias, Señor.